17 de diciembre de 1938. Berlín-Dahlem, Instituto de Química de la Sociedad Kaiser Wilhelm. En las salas del laboratorio, que huelen a ácidos, vidrio y metal húmedo, tras la irradiación de uranio con neutrones lentos, los químicos Otto Hahn y Fritz Strassmann obtienen un resultado que no encaja en ningún esquema conocido de la física nuclear. Entre los productos de la reacción aparece el bario, un elemento mucho más ligero que el uranio. Sobre las mesas hay matraces, tubos de ensayo, cubetas de precipitación y equipos para análisis radioquímico. Al lado yacen notas sobre la separación de sustancias, y en la sala contigua aún está fresca la memoria de la reciente irradiación de una muestra. Todo parece un trabajo normal en la búsqueda de elementos nuevos y más pesados, pero es aquí donde la era atómica cambia repentinamente de rumbo, porque la química ya muestra lo que la física aún no sabe explicar. No fue el momento en que los científicos se dieron cuenta solemnemente de que habían abierto un nuevo capítulo en la historia. Por el contrario, Hahn y Strassmann se enfrentaron a una conclusión que parecía casi imposible. Un pequeño neutrón, según las ideas de la época, no debería haber partido un núcleo pesado de uranio en fragmentos grandes. Para sentir la tensión de esta mañana, hay que imaginar cómo se veía el átomo en las primeras décadas del siglo XX. Ya había dejado de ser una abstracción filosófica indivisible. Ya había descubierto en sí mismo la radiactividad, el núcleo, los electrones y una compleja arquitectura interna. Pero incluso entonces, la mayoría de los físicos esperaban de las colisiones nucleares solo pequeñas reestructuraciones, y no la desintegración de un núcleo pesado casi por la mitad. Fue precisamente en esta grieta intelectual, entre lo que mostraba la experiencia y lo que la teoría permitía imaginar, donde entró Lise Meitner. Ella no estuvo de pie junto a la mesa del laboratorio en Berlín aquel día de diciembre, porque varios meses antes se había visto obligada a huir de la Alemania nazi a Suecia, pero sin ella, la propia historia de la fisión nuclear habría permanecido como una curiosidad química incomprensible. Lise Meitner nació en Viena el 7 de noviembre de 1878 y creció en un entorno donde la educación y el trabajo intelectual se consideraban una parte natural de la vida. Estudió física en la Universidad de Viena y a principios del siglo XX obtuvo su doctorado, en una época en la que para una mujer el camino hacia la gran ciencia todavía era inusualmente estrecho y casi siempre dependía más de la perseverancia personal que de las reglas formales. En Viena, las opciones para una física eran casi humillantemente limitadas, por lo que en 1907 Meitner se trasladó a Berlín, donde escuchó las conferencias de Max Planck y buscó una oportunidad para dedicarse a la investigación real. Allí conoció al químico Otto Hahn, y este encuentro se convirtió en una de las colaboraciones científicas más fructíferas de la era de la radiactividad. La colaboración entre Meitner y Hahn fue un raro ejemplo de cómo temperamentos científicos diferentes se potencian mutuamente. Hahn poseía una fuerza excepcional en la separación e identificación radioquímica de sustancias, mientras que Meitner, física de temperamento, era capaz de ver a través de las pistas químicas los procesos que ocurrían en el propio núcleo del átomo. En el Instituto de Química de la Sociedad Kaiser Wilhelm, fundado en Berlín a principios de la segunda década del siglo XX, Meitner tuvo la oportunidad de trabajar a un nivel más serio, aunque el camino no fue fácil ni igualitario. Más tarde, dirigió el Departamento de Física del Instituto y se convirtió en una de las figuras clave en la física nuclear en desarrollo, investigando la radiactividad, la desintegración beta y las transformaciones nucleares junto con Hahn y, posteriormente, con Fritz Strassmann. Su asociación científica duró casi 3 décadas y sobrevivió a guerras, cambios en las modas científicas y al rápido crecimiento de la nueva física. A lo largo de estos años, participaron, entre otras cosas, en la separación del isótopo de protactinio, estudiaron la isomería nuclear
y gradualmente se encontraron en el centro del interés mundial en la estructura del núcleo atómico. Luego, llegó la clave del misterio del núcleo, el neutrón. Tras su descubrimiento a principios de los años 30, quedó claro que la partícula neutra podía penetrar en el núcleo más fácilmente que las partículas cargadas, al no ser repelida por su campo eléctrico, y por lo tanto se convirtió en una sonda casi ideal para experimentos nucleares. En 1934, Enrico Fermi comenzó a bombardear uranio con neutrones y concluyó que posiblemente había obtenido elementos más pesados que el uranio, los llamados elementos transuránicos. Esta línea de investigación se convirtió inmediatamente en una de las más apasionantes de la física y la química, ya que prometía una expansión de la tabla periódica y auguraba la demostración de cómo los núcleos cambian su naturaleza bajo la acción de los neutrones. Pero esta ruta científica tenía una trampa oculta. Si todos esperaban el nacimiento de elementos más pesados que el uranio, casi nadie estaba preparado para admitir seriamente lo contrario, que un núcleo pesado podría no acumular masa, sino desintegrarse en fragmentos considerablemente más ligeros. Incluso cuando la química alemana Ida Noddack sugirió que en los experimentos de Fermi el uranio podría estar desintegrándose en elementos más ligeros, su observación apenas recibió respuesta. La idea parecía demasiado radical porque carecía de una base teórica clara y contradecía la intuición de los científicos sobre cómo debería comportarse un sistema nuclear masivo. Meitner, Hahn y, más tarde, Strassmann continuaron precisamente el programa que entonces se consideraba prometedor: irradiar uranio con neutrones, realizar una cuidadosa separación química de los productos y buscar rastros de nuevos elementos pesados. Este trabajo requería tanto la paciencia de un artesano como la precisión de un analista, porque los productos radiactivos aparecían en cantidades insignificantes y los errores de identificación podían desviar la investigación por un camino equivocado durante meses. Imagínese esta rutina de laboratorio: recipientes de vidrio, múltiples precipitaciones, disoluciones y recristalizaciones, tablas de desintegración, mediciones de actividad y la sensación constante de que la verdad no se esconde en una explosión espectacular, sino en una sutil diferencia química entre sustancias casi imperceptibles. Era una ciencia donde el descubrimiento no se veía inicialmente como un espectáculo, sino como una dudosa anotación en un diario de observaciones. Pero mientras la física avanzaba hacia su gran punto de inflexión, Europa avanzaba hacia una catástrofe de otro tipo. Tras la llegada de los nazis al poder, la situación de los científicos judíos en Alemania se volvió cada vez más peligrosa, y para Meitner, de origen judío, el espacio para el trabajo científico se convirtió gradualmente en un espacio de amenaza. Intentó permanecer en Berlín el mayor tiempo posible porque la investigación era la obra de su vida y el laboratorio científico, su verdadero hogar. Sin embargo, tras el Anschluss de Austria en el verano de 1938, la protección que le otorgaba su ciudadanía austriaca desapareció, y permanecer allí se volvió realmente arriesgado. Ese mismo verano, Meitner abandonó Alemania y se trasladó a Suecia. La huida fue precipitada y difícil. No se marchaba como una científica triunfante, sino como una persona a la que el régimen político expulsaba de su propia biografía científica hacia la incertidumbre. En Estocolmo obtuvo una plaza en el Instituto Nobel de Física, pero las condiciones allí eran mucho más precarias que a las que estaba acostumbrada en Berlín, y la atmósfera misma le pareció fría y distante. Aún así, el vínculo con Hahn no se rompió. La correspondencia continuó, y Meitner seguía participando con el pensamiento en aquellas investigaciones que ya se llevaban a cabo físicamente sin ella. Esta es una de las contradicciones más amargas de su historia. Cuanto más se acercaba la ciencia al descubrimiento que cambiaría todo el siglo XX, más lejos del banco del laboratorio se encontraba la mujer sin la cual este camino sería difícil de imaginar. Mientras tanto, en Berlín el trabajo se aceleraba.
Hahn y Strassman, siguiendo el programa anterior, volvían a examinar los productos de la irradiación del uranio con neutrones lentos, con la esperanza de aclarar los extraños resultados y precisar la naturaleza química de las sustancias que se formaban. El 16 de diciembre, Fritz Strassmann irradia una muestra, y a la mañana siguiente comienza la laboriosa separación de los elementos y la medición de la radiactividad. Al mediodía, los datos se unen en una imagen que ya no se puede descartar como un simple error. La sustancia obtenida no se comporta como radio, sino como bario. Para el químico, esto era casi una sentencia de muerte para la hipótesis anterior. Si el bario estaba realmente presente en los productos de la reacción, entonces no se había producido el nacimiento de un elemento superpesado, sino algo mucho más extraño y destructivo para las viejas ideas sobre el núcleo. Y es aquí donde la narración se comprime hasta una claridad casi insoportable. En un laboratorio de Berlín surge un hecho que no encaja en la teoría existente, y en Suecia vive un físico capaz de dar sentido a ese hecho. Hahn comprende que debe comunicar el resultado a Lise Meitner, a pesar del peligro político de tal correspondencia y a pesar de que ella ya ha sido apartada de la estructura oficial de su trabajo conjunto. Le escribe sobre el enigmático bario, enviando en realidad a través de fronteras y regímenes no solo una carta, sino también una de las cuestiones científicas más trascendentales del siglo. Cuando esta carta llegue a Meitner, la historia entrará en su fase decisiva, porque el siguiente paso no será un nuevo análisis químico, sino un salto intelectual en el que la experiencia, el exilio, la intuición física y la fría precisión del cálculo se unirán en la explicación que dio nombre a la fisión nuclear. Una carta de Berlín llega a Lise Meitner en Suecia en los últimos días de diciembre de 1938, cuando ya vive en un exilio forzoso e intenta continuar su trabajo científico lejos del laboratorio que ayudó a construir durante casi toda su vida adulta. En estas líneas, Otto Hahn informa sobre un resultado químico que él mismo considera casi increíble. Tras la irradiación de uranio, se detecta bario entre los productos de la reacción, y esta conclusión es tan contradictoria con las expectativas que la carta suena no como un informe triunfal, sino como una cautelosa admisión de enfrentarse a algo inexplicable. Para Meitner no se trataba solo de un nuevo conjunto de datos. Esto supuso un desafío para todo el panorama anterior de las transformaciones nucleares, que ella había ayudado a crear durante décadas, primero en colaboración con Hahn y luego en el contexto más amplio de la joven física nuclear. Ella conocía sus métodos, conocía la precisión de la química de Strassmann, y entendía que tales personas no habrían escrito sobre bario si no hubieran verificado el resultado una y otra vez. Pronto, Meitner se encuentra con su sobrino, el físico Otto Robert Frisch, que entonces trabaja en Copenhague con Niels Bohr y la visita durante las vacaciones de Navidad en Suecia. Fue precisamente este encuentro, que tuvo lugar no en un gran instituto de la capital, sino en la quietud invernal, lejos de los aparatos y las cátedras oficiales de Berlín, el que se convertiría en una de las conversaciones científicas más fructíferas del siglo XX. Imagina este momento: nieve, aire frío, árboles oscuros, el crujido de los pasos sobre la nieve dura y dos físicos discutiendo una carta que contradice la intuición de toda una época. No tienen ante sus ojos todas las mesas de laboratorio de Dahlem, no tienen la posibilidad de repetir inmediatamente una separación química, pero tienen algo no menos importante: un profundo conocimiento de la estructura del núcleo y la capacidad de ver una nueva realidad física detrás de un hecho extraño. Para entonces, ya existía en la física nuclear un modelo propuesto por Niels Bohr, en el que el núcleo se asemejaba en parte a una gota de líquido. Esta comparación no era una metáfora poética, sino una herramienta teórica de trabajo. Si se imagina el núcleo como una gota compacta y cargada, se puede entender por qué generalmente se mantiene unido, pero con una perturbación fuerte es capaz de deformarse, estirarse y, en el caso límite, dividirse. Es a este modelo al que recurren Meitner y Frisch,
tratando de comprender cómo pudo aparecer el bario a partir del uranio. Si el núcleo pesado, al absorber un neutrón, se volvía lo suficientemente inestable, la repulsión coulombiana entre los protones podía superar las fuerzas que mantenían unido al núcleo, y entonces el gigantesco sistema nuclear podía realmente dividirse en dos partes grandes. Lo que hasta hace poco parecía imposible, de repente se convirtió no solo en posible, sino en una consecuencia natural de la propia arquitectura interna del núcleo pesado. Fue un giro decisivo del pensamiento. Hahn y Strassmann mostraron honestamente el hecho químico, pero fue Meitner quien vio que el bario no era un extraño subproducto de alguna cadena de transformaciones confusa, sino una señal directa de la ruptura del propio núcleo de uranio en fragmentos más grandes. Hizo lo que el análisis químico por sí solo no podía hacer. Transformó el misterioso residuo de la sustancia en un nuevo concepto fundamental. Luego siguió un segundo paso, no menos importante. Meitner y Frisch intentaron estimar cuánta energía debía liberarse en tal desintegración y utilizaron la relación masa-energía para demostrar que si el núcleo de uranio se dividía realmente en núcleos más ligeros, la diferencia de masa explicaba la liberación de una cantidad colosal de energía. Su cálculo dio una magnitud del orden de 200 millones de electronvoltios por escisión, es decir, un valor que superaba con creces la energía de las transformaciones radiactivas habituales y capaz de explicar la magnitud de las futuras consecuencias de este descubrimiento. En este momento, la fisión nuclear deja de ser solo la solución a un enigma de laboratorio. Se convierte en un nuevo principio de la naturaleza, que demuestra que dentro del núcleo atómico pesado se encuentran reservas de energía que la física apenas sospechaba hace poco. Esta explicación cambió no solo un artículo y no solo una escuela científica, sino que cambió la comprensión de lo que un átomo es capaz de hacer en general. Fue Frisch quien propuso para este proceso una palabra que pasaría a la historia. Por analogía con la división celular biológica, denominó al fenómeno fisión, es decir, fisión. El nombre resultó ser sorprendentemente preciso. Era simple, evocador y al mismo tiempo lo suficientemente riguroso como para arraigar en el lenguaje de la física casi de inmediato. Pero en el corazón mismo de este descubrimiento seguía estando Lise Meitner. Fue ella, basándose en décadas de trabajo con la radiactividad, en el conocimiento de los elementos pesados y en un fino sentido de la estructura física del núcleo, quien dio el principal salto interpretativo entre la extraña química y la nueva teoría. Sin este salto, el descubrimiento de Hahn y Strassmann habría seguido siendo un hecho asombroso, pero aún no comprendido. Mientras tanto, en Berlín, Hahn y Strassmann preparan su propia publicación, en la que informan de los resultados químicos y discuten su significado con extrema cautela. No se atreven a afirmar directamente que el núcleo de uranio se escinde, porque para tal conclusión se habría requerido precisamente la interpretación física que Meitner y Frisch formularían por separado. Esta dualidad de publicaciones jugará más tarde un papel fatal en la historia del reconocimiento. El hecho y la explicación se verán separados entre diferentes artículos, diferentes países y diferentes destinos, y en la memoria de muchos contemporáneos, la detección química y la interpretación física comenzarán a percibirse no como una cadena unificada, sino como méritos separados con pesos desiguales. A principios del próximo año, Meitner y Frisch publican su explicación de la fisión nuclear, y poco después, Frisch también recibe la confirmación experimental de la idea clave, observando las señales características de los fragmentos cargados pesados. Esto significó que la teoría casi inmediatamente salió del estatus de una hermosa conjetura y se convirtió en una descripción funcional de un proceso físico real. Aquí es importante detenerse y comprender cuán inusual fue toda esta secuencia. La apertura de uno de los procesos más poderosos en la historia de la ciencia no nació en las condiciones ideales de un gran programa pacífico, sino en el contexto de la desintegración política de Europa, la expulsión de científicos judíos y una comunidad científica fragmentada.
La mujer que explicó la fisión nuclear no lo hizo en su laboratorio de Berlín, sino después de huir, en un país donde su posición era mucho más débil y su acceso a equipos mucho más modesto. Y sin embargo, fue precisamente esta distancia, casi trágica según los estándares humanos, la que permitió ver el panorama completo. Meitner ya no estaba inmersa en interminables operaciones químicas y por lo tanto pudo ver el resultado como una física que ya no necesitaba salvar la vieja hipótesis sobre los elementos transuránicos. A veces en la historia de la ciencia, el decisivo no es quien sostiene la última probeta, sino quien primero encuentra el lenguaje adecuado para explicar lo que ha visto. La noticia de la división comienza a difundirse rápidamente por la comunidad científica internacional. Niels Bohr, que pronto viajaría a los Estados Unidos, llevaba consigo la noticia de un nuevo proceso, y allí, entre los físicos ya acostumbrados al rápido ritmo de los descubrimientos en el campo nuclear, esta noticia causó conmoción. Si el núcleo pesado puede realmente dividirse liberando una enorme cantidad de energía, y si al mismo tiempo se generan nuevos neutrones, entonces se abre ante la física la posibilidad de una reacción en cadena. Todavía como una perspectiva científica, pero ya con consecuencias completamente reales. En este momento, la historia deja de ser solo una historia de descubrimiento y se convierte en una historia de responsabilidad. Pero antes de que el mundo llegue a la guerra, al proyecto Manhattan y a Hiroshima, aún tiene que ver cómo el reconocimiento científico se distribuirá de una manera que no se corresponde en absoluto con los méritos intelectuales reales. La siguiente etapa de esta historia se desarrollará ya no solo en los laboratorios, sino también en los comités académicos, las notas de prensa, los cálculos militares y la memoria de posguerra. Y allí la pregunta ya no sonará así: ¿quién vio el bario?, sino así: ¿quién explicó realmente lo que ocurrió dentro del átomo y por qué el mundo estuvo preparado durante tanto tiempo para pronunciar un nombre más alto que otro? La siguiente etapa de esta historia se desarrollará no solo en los laboratorios, sino también en comités académicos, notas de prensa, cálculos militares y la memoria de la posguerra. Y allí, la pregunta ya no será ¿quién vio el bario?, sino ¿quién explicó realmente lo que sucedió dentro del átomo y por qué el mundo estuvo tanto tiempo dispuesto a pronunciar un nombre más alto que otro? Enero de 1939. Nueva York, Universidad de Columbia. Imaginen el zumbido grave de los generadores de alto voltaje, el entrelazamiento de cables y los destellos verdes rítmicos en las pantallas de los osciloscopios en laboratorios subterráneos semioscuros. El olor a ozono flota en el aire fresco mientras los físicos estadounidenses montan apresuradamente los equipos para ver con sus propios ojos el asombroso fenómeno que les acaba de comunicar Niels Bohr, recién llegado de Europa. La intuición física de Lise Meitner y Otto Frisch recibe una clara confirmación experimental al otro lado del mundo, apenas unas semanas después de su famosa caminata invernal por la nieve sueca. Los potentes impulsos de ionización registrados por los instrumentos no dejan lugar a dudas. El núcleo pesado del uranio se desintegra realmente en dos partes masivas, liberando una energía nunca antes vista en ninguna reacción química o nuclear conocida. Casi de inmediato surge el siguiente pensamiento, aterradoramente lógico, que cambiará para siempre el curso de la historia humana. Si en cada una de estas divisiones del uranio, neutrones libres adicionales salen disparados del núcleo, entonces un átomo escindido puede provocar la fisión de dos átomos vecinos. Estos, a su vez, escindirán otros 4, luego 8, 16, 32, y así sucesivamente de forma exponencial. En física, este proceso recibe el nombre de reacción en cadena. En su forma lenta y controlada, promete a la humanidad una fuente de energía casi infinita, pero en su forma incontrolada e instantánea, se convertirá inevitablemente en una explosión de una potencia colosal. Y esta idea se apodera de las mentes de los físicos no en tiempos de paz tranquilos,
sino a principios de 1939, cuando Europa se precipita inexorablemente hacia el abismo de la guerra más destructiva. En otoño de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. La comunidad científica, que alguna vez fue una red abierta de mentes brillantes que intercambiaban ideas entre Berlín, París, Roma y Cambridge, se rompe finalmente por las líneas del frente y el secreto de Estado. Otto Hahn y Fritz Strassmann permanecen en Alemania, continuando sus investigaciones bajo el régimen nazi. Hahn nunca se une al partido gobernante y trata de mantenerse alejado de los desarrollos militares directos, centrándose en la ciencia académica. Lise Meitner permanece en la neutral Suecia en este momento. Su vida en Estocolmo está llena de soledad profesional. Le pagan un salario minúsculo de asistente junior, casi no tiene equipo propio, y está desconectada de la vanguardia de la ciencia que ella misma ayudó a crear durante años. Ya no dispone de fuentes radiactivas ni de los sofisticados instrumentos de medición a los que estaba acostumbrada en el Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín. Su gran intelecto, acostumbrado al intenso ritmo de los experimentos diarios, se ve obligado a conformarse con leer artículos de otros y con encuentros esporádicos con sus pocos colegas. A principios de los años 40, cuando en los Estados Unidos de América se pone en marcha el Proyecto Manhattan, un gigantesco programa secreto para la creación de armas atómicas, se le ofrece a Meitner la posibilidad de trasladarse a América y unirse al trabajo. Muchos de sus amigos y colegas que habían huido de Europa, incluido su sobrino Otto Frisch, se dirigen a la base secreta de Los Álamos para adelantarse a la Alemania nazi en la creación de la bomba. Pero para Lise Meitner, la ciencia siempre ha sido una forma de comprender la naturaleza, no una herramienta de asesinato en masa. Su respuesta se convierte en una de las declaraciones morales más famosas de la historia de la ciencia. Afirma rotundamente que no tendrá nada que ver con el desarrollo de la bomba. Resulta ser una de las pocas físicas destacadas de la época que se niega categóricamente a aplicar sus conocimientos a la creación de armas. Verano de 1945. Inglaterra. La antigua mansión de ladrillo de Farm Hall. Aquí, tras altos muros, bajo la vigilancia constante de los servicios secretos británicos y micrófonos ocultos, 10 de los principales científicos nucleares alemanes están retenidos en secreto. Entre ellos se encuentra Otto Hahn. Es en este cautiverio inglés, escuchando los partes de radio vespertinos, cuando se enteran por primera vez de que Estados Unidos ha lanzado una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Para Hahn, esta noticia se convierte en la peor conmoción personal. Se da cuenta con horror de que el descubrimiento fundamental que hizo en su laboratorio de Berlín ha provocado la muerte de decenas de miles de personas en un instante. Siente una enorme responsabilidad moral, y sus colegas, esa noche incluso, temen seriamente por su vida. Pero unos meses después, en otoño de 1945, la Real Academia Sueca de Ciencias anuncia oficialmente la concesión del Premio Nobel de Química correspondiente a 1944. La decisión fue tomada en secreto por el comité en 1944, pero solo se hizo pública al finalizar la guerra. El premio se otorga por el descubrimiento de la fisión de núcleos atómicos pesados, y en la decisión del Comité Nobel figura un solo nombre: Otto Hahn. Imaginen la profundidad de este momento. El premio científico más prestigioso del mundo, la culminación de cualquier carrera de investigación, se otorga por un descubrimiento que fue la culminación de más de 30 años de colaboración. Pero solo una persona lo recibe: Lise Meitner, la científica que inició esta investigación, que dirigió la parte física del trabajo, que se comunicó por carta con Hahn todos los días después de su exilio político y que fue la primera en dar la explicación teórica correcta del proceso, es completamente ignorada por el comité. También se ignora la contribución crucial de Fritz Strassmann, cuyas virtuosas manipulaciones químicas permitieron aislar el bario sin error. ¿Por qué sucedió esto?
Los historiadores de la ciencia han estudiado durante décadas los archivos cerrados del Comité Nobel para comprender la anatomía de esta injusticia a gran escala. La respuesta radica en las rígidas barreras disciplinarias, el aislamiento político y la simple debilidad humana. El Comité Nobel de Química consideró este descubrimiento exclusivamente como un triunfo de los métodos radioquímicos. Los físicos, reunidos en su comité paralelo, no pudieron o no quisieron defender adecuadamente la contribución fundamental de Meitner. Además, influyó su huida forzada, dado que, por razones políticas, no pudo ser coautora de la publicación original de Hahn y Strassmann en una revista científica alemana a finales de 1938. Formalmente el artículo principal de la época se publicó sin su nombre. Pero quizás la parte más dolorosa de esta historia fue el comportamiento del propio Otto Hahn después de la guerra. Al regresar a Alemania en calidad de premio Nobel y héroe nacional indiscutible, Hahn comenzó a minimizar pública y sistemáticamente el papel de Meitner. En sus numerosas entrevistas, artículos y memorias, afirmó tercamente que la fisión nuclear se había descubierto exclusivamente gracias a la química y que la física, en esa etapa, solo entorpecía a los experimentadores, desviándolos del camino correcto. Insistió en que el paso decisivo se dio en el momento en que Lise Meitner ya había abandonado el laboratorio y, por lo tanto, el logro histórico le pertenecía enteramente solo a él. Hahn, con quien ella compartió espacio de trabajo durante 3 décadas, con quien construyó toda la arquitectura intelectual de este descubrimiento, la borraba metódicamente del principal triunfo de su vida en común. Lise Meitner nunca provocó escándalos públicos ni exigió la revisión de la decisión de la Academia. Poseía una dignidad interior excepcional y una devoción absoluta a la verdad misma, considerando que la comprensión de las leyes de la naturaleza siempre era más importante que las medallas de oro. Sin embargo, en cartas privadas a sus amigos, expresaba abiertamente un profundo dolor, no por la pérdida del estatus de laureada o del premio en metálico, sino porque Hahn distorsionaba la verdad histórica sobre su trabajo conjunto. Escribía que era insoportablemente amargo ver cómo su amigo más cercano construía una leyenda en la que a ella solo se le asignaba el modesto papel de observadora. A pesar de esta profunda herida, mantuvieron la correspondencia y la relación de amistad hasta el final de sus días, aunque la sombra de esta gran injusticia recayó para siempre sobre su relación. En las décadas de posguerra, la prensa mundial a veces llamó erróneamente a Meitner la creadora de la bomba atómica, un título que odiaba sinceramente con toda su alma, tanto por su falsedad fáctica como porque vinculaba el trabajo de su vida con el arma más terrible del planeta. Continuó sus investigaciones, viajó por el mundo dando conferencias, inspiró a nuevas generaciones de mujeres a dedicarse a las ciencias exactas y recibió muchos otros premios prestigiosos. El mayor reconocimiento en vida fue el Premio Enrico Fermi, otorgado en 1966, que finalmente compartió oficialmente con Hahn y Strassmann como igual. Lise Meitner falleció en octubre de 1968, pocas semanas antes de cumplir los 90 años, en la ciudad inglesa de Cambridge. En su modesta lápida están grabadas las palabras, elegidas con precisión y concisión, por su sobrino Otto Robert Frisch. Lise Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. La historia suele retrasarse en hacer justicia, pero la ciencia fundamental sabe erigir monumentos más fiables que cualquier bronce y más duraderos que documentos en papel. En 1997, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada aprobó oficialmente el nombre de un nuevo elemento químico artificialmente sintetizado y superpesado con número atómico 109. El elemento, ocupando su lugar legítimo en esa misma tabla periódica, cuya naturaleza ella sentía y comprendía tan profundamente, recibió para siempre el nombre de Meitnerio. Otto Hahn recibió el premio Nobel, pero Lise Meitner obtuvo algo infinitamente mayor.
se convirtió en una parte integral del tejido mismo del universo, inscribiendo para siempre su nombre en el abecedario fundamental de la materia, cuyo misterio ayudó a desvelar.